Siempre que hablamos de feedlot, ¿no? Uno piensa dietas de alta energía, aumentos diarios buenísimos, conversión, pero muchas veces como que nos saltamos un poquito de todo lo que pasa con ese ternero, novillito, animal joven que entra en el feedlot. Y un poco, quizá vale la pena explicar un poco el problema de esta recepción, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. Hoy, como lo habíamos dicho, nos acompaña nuevamente Pablo Viroy para hablarnos del tema de recepción en los feedlots o en los sistemas de producción intensiva de carne. Pablo, buenas tardes nuevamente, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Mauro. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, lo habíamos dicho en el encuentro anterior que quedaba un tema pendiente muy importante y decidimos dejarlo para un episodio completo porque va a abarcar probablemente la respuesta a un montón de cuestionamientos y preguntas. Contanos entonces de qué se trata esto, la recepción, que todos lo entendemos por un sentido lógico, pero no en el concepto profundo de lo que implica esta técnica. Sí, muy bien, Mauro. Siempre que hablamos de feedlot, ¿no? Uno piensa dietas de alta energía, aumentos diarios buenísimos, conversión, pero muchas veces como que nos saltamos un poquito de todo lo que pasa con ese ternero, novillito, animal joven que entra en el feedlot. Eh, y un poco, quizá vale la pena explicar un poco el problema de esta recepción, ¿no? El problema es mucho más grave para el que es un ternero, ya sea recién destetado, a culata de camión o recientemente destetado. Peor si pasó por una feria, pero a veces no ponemos la vista en todo lo que le está pasando a ese animal, ¿no? En esa etapa de recepción. Si uno se pone a pensar, ese animal se lo separaron de un rodeo, de un lugar que conocía muy bien. Peor es de vuelta si se lo desteta y se lo retira de la madre, porque el estar con la madre le daba seguridad. Entonces ahora es un animal que tiene miedo, porque normalmente el vacuno es presa, ¿no? Alguien se come al herbívoro. Entonces tiene miedo porque no tiene la protección de la madre. Después va a ir, ¿no? Por un estado de transporte que le da fatiga, deshidratación. Muchas veces llega al nuevo ambiente, al feedlot, y se le hace trabajo de manga, se lo vacuna, le ofrecen una nueva nutrición, que muchas veces el animal no estaba acostumbrado a comer de un comedero y una dieta, estaba acostumbrado a tener pasto y quizá con alguna suplementación, pero principalmente pasto. Y también dos cosas más pasan, que se nos complica más todavía el escenario. Una es que va a estar con otra cantidad de animales en un ambiente chico. Si uno se pone a pensar, el ambiente de pasto es un ambiente muy sano en cuestiones de carga de patógenos, porque es un ambiente abierto. Eh, Cuando yo pongo animales, los confino, eh, incremento la cantidad de cabezas por metro cuadrado, o en un ambiente, ¿no? La cantidad de patógenos, la fácil eh, contaminación y exposición a los patógenos es muchísimo más grande que a pasto. Ni hablar si a eso le sumamos que justo nos tocó alguna lluvia o algún calor, o si hay barro, o si hay polvo, ¿no? Para combinar el problema. Entonces, cuando uno piensa desde ese punto de vista todo lo que le está pasando a ese ternero o ese animal que recién llega a un feedlot, es complejo, es quizá uno de los momentos de la vida del animal más estresantes, ¿no? Estaba pensando cuando mencionabas, entre otros de los factores, el desprendimiento, el alejamiento de la madre. Por supuesto que los terneros de destete tienen ese factor estresante extra, que es el alejamiento de la madre. Pero comparado con un animal de mayor edad que haya sido destetado un tiempo antes, ¿vos crees que el proceso de adaptación
del ternero de menor edad es más rápido, tiene mayor plasticidad que un animal de mayor edad, o sea, un novillito, por ejemplo, que viene de un sistema pastoril, tarda más en adaptarse que un ternero que sale del pie de la madre y entra a un feedlot. Es buena pregunta. Eh, no hay datos que yo sepa al respecto, pero sí, si uno se pone a pensar en lo que es un animal ya más grande, 1 año, 2 años, o peor, una vaca, le cuesta muchísimo acostumbrarse a su nuevo ambiente, ¿no? Es posible que un ternero recién destetado, después del mes, se sienta completamente a gusto en su nuevo ambiente, mientras que un animal más grande es como que guardó en la memoria otro ambiente y le cuesta más. Pero el animal más grande también tiene un sistema inmunológico mucho más desarrollado que ese ternero de destete, ¿no? Entonces, cuando lo expuesto a este estrés, por eso es que las tasas de morbilidad son muchísimo más grandes en el ternero, ¿no? Claro. Ahora, Pablo, a veces también lo mencionaste sobre el tema de trabajos en manga, es inevitable tener que recibir ese animal y hacer todo lo que se pueda para no tener que hacer un movimiento nuevo por el desgaste que eso implica desde todo punto de vista, no solo desde trabajo, sino también económico. Eh, Aceptada esa situación, que muchas veces no es la ideal. Después que el animal pasa por la manga, se hace lo que hay que hacer, que incluso desde el punto de vista sanitario tampoco es recomendable darle todas las vacunas en ese momento, tiene su tiempo de espera. ¿Cuáles son las etapas o los procesos que ustedes recomiendan desde que el animal bajó de la jaula y que están incluidos dentro de este proceso de recepción y adaptación? Sí, bien, bien. Está bueno pensar quizá que en este momento de recepción, cuando el animal está expuesto, es estrés y exposición a patógenos, en el que un buen porcentaje de estos animales, en terneros puede llegar a ser el 30, 40 o 50%, van a enfermarse con alguna gravedad, ¿no es cierto? Por toda esta asociación de estrés, por esta exposición de patógenos. En Estados Unidos, la neumonía explica el 75% de todos los animales que se enferman en un feedlot. Eh, y bueno, ahí está un tema clave, ¿no? Es decir, muy bien, vacuno, pero ahí hay que diferenciar vacunación e inmunización, ¿no? Yo vacuno, por ejemplo, contra problemas respiratorios, pero en los 21 días, esos primeros 21 días que el animal llega, ese animal, esa vacuna no le va a hacer efecto. No va a estar protegido por esos 21 días, ¿no? Eh, entonces, si son terneros, lo ideal es que hayan sido vacunados a pie de madre, en campo, con suficiente tiempo para que ese animal logre inmunización a partir de esa vacuna y ya cuando yo lo reciba va a estar en mejores condiciones de enfrentar estos nuevos patógenos, ¿no? Lo otro que si el animal viene muy estresado, es bueno, me parece a mí, esperar un par de días, ¿no? También. El peor problema, sobre todo en ternero, es la neumonía, de lejos, ¿no? La llaman la hija del estrés, porque hay como una predisposición a que un ternero, a que el estrés termine en una neumonía, ¿no? Sobre todo en el ternero. Dada la circunstancia de que me imagino yo que la mayoría de las veces, al menos en nuestro país, no se conoce el estatus sanitario del animal que llega cuando viene de otro campo, de otro sistema de manejo, eh, ¿vos ves recomendable el uso masivo de antibióticos como para cubrir esas primeras 2 o 3 semanas? Eso se llama metafilaxia y en lugares donde se practica mucho los sistemas intensivos como acá en Estados Unidos es muy común verlo, pero en Argentina no tanto y es contradictoria la opinión que hay de diferentes especialistas. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? Mirá, como vos sabés que estás viviendo ahora en Estados Unidos, yo también vivía allá.
como vos decís, es muy común en el ternero de alto riesgo hacer metafilaxia. Y me parece que tiene total sentido, ¿no? Porque lo cubre con un antibiótico por esos primeros 20, 30 días que son claves. Así que me parece que no es algo económico, ¿no? El hacer la metafilaxia, pero me parece que tiene sentido, sobre todo por este tema de la neumonía, ¿no? A veces no prestamos o no sabemos, no nos damos cuenta que el vacuno tiene una limitante en cuanto a neumonía con respecto a otras especies. El vacuno es un gran fermentador, ¿no? Mejor que el caballo, mejor que cualquier otra especie, pero tiene una limitante estructural, que tiene un pulmón chico. Si comparamos, el vacuno tiene un vacuno adulto tiene un pulmón de 2,5 veces más grande que un pulmón humano, pero el requerimiento de oxígeno es 8 o 10 veces más, ¿no? Es más, si lo comparamos con un caballo, el caballo tiene el 1% del peso del caballo, es tejido, es el pulmonar. Y en un vacuno es el 0,7. Por una cuestión de diseño, de volumen y donde está ubicado, aparentemente, esa es la razón, ¿no? Pero un pulmón más chico en el bovino hace que el animal tiene que respirar más veces por minuto. Y cuando respira más veces por minuto hay más riesgo de que más velocidad de aire y que entre más bacterias, virus y partículas contaminantes profundamente en el pulmón, ¿no? Yo no soy veterinario, pero este tema de la neumonía es muy, muy importante en la recepción de los animales y es por eso que nos metimos en el tema, ¿no? Otro tema que hace que en esta recepción es lo que el animal come poco. Y es un tema, ¿por qué el animal come poco? ¿Por qué come el 1,5% del peso vivo cuando apenas llega a un feedlot, ¿no? Y bueno, y ahora lo entendemos mejor, mucho mejor que antes, ¿no? A este tema de que por qué inclusive un animal enfermo, ¿no? ¿Por qué come menos? ¿Y qué podemos hacer al respecto, no? La pregunta respecto de la cantidad que comen, te la quería hacer, pero en virtud del animal ya adaptado. Pero ya que tocaste el tema, tengo otra pregunta. Ese consumo, ese nivel de consumo del animal recién llegado en los primeros días, ¿puede verse modificado pensando en un ternero que está al pie de la madre, si estuvo en un sistema de crib feeding o incluso si la madre fue suplementada, que muchas veces uno ve que la cría viene con la madre y también trata de levantar algo del alimento que se le dio a la madre? ¿Sirve como para que el proceso de adaptación y de transición se acelere un poco? Sin duda alguna. Es increíble ver animales que hayan pasado por un destete precoz, por ejemplo, cuando se los recibe en un feedlot, ¿no? Eh, Saben comer perfectamente. Es como que lo largaste a un nuevo lote de alfalfa, ¿viste? Buscan el comedero, empiezan a comer contra los que nunca comieron, ¿no? Es muy, muy grande la diferencia. Eh, pero los dos, el que sabe comer y el que no sabe comer, van a pasar por una anorexia si es que se enferman, ¿no? Eso es inevitable. Eh, y, y todo este mecanismo ahora, bueno, se lo conoce mejor y uno de los aspectos es justamente que el sistema inmunológico hace que el animal no esté interesado en explorar su nuevo ambiente. Le causa somnolencia, no tiene actividad locomotora, por eso es el típico ternero que lo vemos, o el novillito que lo vemos en el fondo del corral, sin moverse, sin interacción social con el resto, está separado del resto, y ese comportamiento también le hace que no esté interesado en ir a mirar qué hay en el comedero, ¿no? Aunque le pongas dulce de leche. De alguna manera está ahorrando energía para derivarla a cosas que son de mayor urgencia en ese momento, que es tratar de sacarse de encima los patógenos. Es posible,
tiene sentido lo que decís como una forma, porque sucede algo muy, muy gracioso acá, hay una paradoja enorme. El animal enfermo, o que el animal que solamente enciende, no prende el sistema inmunológico, tiene un requerimiento, como vos sabés, más alto en energía que un animal de estado normal, un 50% más alto. Tiene más requerimientos de glucosa, más requerimientos de aminoácidos. Pero la paradoja está es que al mismo tiempo que tiene más requerimientos, no quiere comer. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hace eso? Y es más, hay estudios mostrando en ratas que las infectaron, ¿no? Le pusieron una bacteria, con listeria, por ejemplo, las enfermaron, a una las dejaron comer ad libitum, o sea, comían poquito porque estaban enfermas, y las otras las forzaron, le pusieron comida en el estómago, forzándola. Bueno, el 90% de las que le forzaron comida en el estómago murieron. O sea, de alguna forma, que el animal no coma cuando está estresado o cuando está padeciendo una enfermedad, es como también un mecanismo de protección, ¿no es cierto? Nos pasa a nosotros también cuando estamos enfermos. No queremos comer. Así que es muy interesante. Sí, seguro, seguro. Bueno, antes de ir a la pregunta que tengo preparada, porque es motivo de discusión y seguro nos va a llevar bastante tiempo poder charlar sobre eso, te quiero hacer otra pregunta en referencia a lo que comentabas recién. Algo ya hablamos con algún compañero de equipo de ustedes, que es cómo manejar el tema de la fibra en los animales recién llegados y cómo hacer esa transición de alimento más fibroso a más concentrado y hasta qué punto quitar la fibra, qué porcentaje dejar. ¿Cuál es tu opinión? Mirá, un animal que viene de pasto normalmente, bueno, primero para que todo el mundo nos pongamos en el mismo nivel, ¿no? Eh, el rumen fermenta principalmente carbohidratos, se convierten en ácidos. Esos ácidos son principalmente absorbidos por la pared del rumen, por un tejido que se llaman las papilas ruminales, ¿no? Las papilas ruminales son las que absorben los ácidos. Bueno, todo el sistema gastrointestinal del animal consume mucha energía, porque es un ambiente duro, el que está expuesto a la digesta, y se renueva, entonces el animal gasta un montón de energía para mantener la pared ruminal, por ejemplo, el intestino también. Entonces, cuando un animal está a pasto, las papilas ruminales son cortitas. ¿Por qué? Porque la fermentación a pasto es lenta. La cantidad de ácidos para absorber son pocos. Cuando lo pongo en un feedlot, donde se fermenta almidón, por ejemplo, la fermentación es muy alta, la producción de ácidos es muy alta, y las papilas tienen que desarrollarse, tienen que crecer, tienen que duplicarse en tamaño, por ejemplo. Y hay estudios muy buenos mostrando cómo va esta adaptación en el tiempo, ¿no? Y en este aspecto, ¿qué pasa? ¿Quién desarrolla las papilas? Justamente los ácidos que se producen de la fermentación. Los ácidos de la fermentación son los que le dan este mensaje a la pared del rumen, a estas papilas, a elongarse. Y acá está el tema. ¿Qué ácidos? Porque lo que tuvimos en la universidad siempre escuchamos, ¿no? Acético, propiónico, butírico, los principales ácidos de la fermentación en el rumen. Bueno, pero el acético, que es el principal ácido cuando se fermenta fibra, no genera este signo, es muy bajo el signo que genera para desarrollar papila, contra el propionato y el butirato, que son los que se generan cuando se fermenta almidón, azúcares. Entonces, por un lado, es súper seguro y necesario dar fibra, porque ese animal está acostumbrado a comer fibra, pero por otro lado, necesito darle carbohidratos de fermentación rápida para que generen propionato y butirato, para que
se genere, se alarguen, se incremente la cantidad de papilas. Se incrementa el tamaño de la papila y la cantidad de papilas por centímetro cuadrado. Es fantástica la fisiología del rumen para adaptarse a tomar más ácidos del rumen, ¿no? Entonces, tengo que darle fibra, porque si no, corro un riesgo de entrar en acidosis y le doy una bomba de grano, pero al mismo tiempo tengo que darle grano para que genere la papila, porque si no genera papila, a los 20 días de recibido, a los 25 días de recepción, cuando termine y esté en dieta de adaptación, no va a tener papila para absorber esos ácidos, y si no absorbe los ácidos, entra en acidosis. Es muy claro eso, ¿no es cierto? La principal forma de eliminar ácidos del rumen es por absorción. Lo tiene que sacar de ahí vía estas papilas ruminales. Entonces, normalmente una dieta de adaptación tiene entre 30 y un 50% de fibra. Necesita tener carbohidratos, pero aquí hay un punto que también me encanta para explicar, ¿no? Si yo tengo la opción, voy a dar en esta etapa de adaptación carbohidratos de diferente fuente, lo que llamamos como carbohidratos complejos, no solamente maíz ensilado o grano húmedo. Quizá si tengo para esta dieta de adaptación maíz molido seco, junto con maíz molido, junto con maíz húmedo, si tengo cascarilla de soja, fantástica, porque el carbohidrato de la cascarilla de soja se digiere, es fibra digestible, se digiere más lento. Entonces, ese es un poco, ¿no? Entre 30 y hasta 55% de fibra palatable. A veces no voy a un 80% de silo de maíz en recepción, sobre todo si estos animales nunca probaron silo o alimentos ensilados antes, de vuelta, como para atraerlos a que coman desde el primer día, ¿no? Perfecto. Vos sabés que estaba pensando que viene muy bien la explicación de entender por qué si a un animal le damos una dieta rica en energía, supongamos mucho maíz, en los primeros días produce acidosis. La cantidad de ácido que se produce en el rumen es la misma que en un animal adaptado. La diferencia está en la capacidad de utilización de esos ácidos por el rumen adaptado que difiere del que todavía no está adaptado. Si no se absorbe el ácido, termina produciendo el cuadro clínico. Está perfecto y clarita la explicación. Exacto. Antes, capaz, Mauro, no sé, hace 20 años, 30 años, cuando estábamos en la universidad, escuchábamos de que toda la razón era el cambio en la población ruminal, que las bacterias que digieren fibra del pasto son diferentes que las bacterias que digieren almidón, por lo tanto se necesita un tiempo de espera para que las poblaciones cambien. Pero si fuese así, no habría acidosis en los primeros días de encierro, porque no tendrías las bacterias que fermentan almidón. Pero ahora lo que entendemos que no es así. En realidad, la población microbiana es amplísima y hay bacterias oportunistas que cuando tienen almidón lo fermentan. Y si no tenés, si el animal no está preparado para absorber esos ácidos, sí entras en acidosis. Clarito, clarito, clarito. Pablo, vos sabés que a raíz de mi trabajo con consumo residual me tocó empezar a revisar algunas cuestiones del metabolismo ruminal y acá viene la pregunta que te había anticipado. Me encontré con discrepancias entre diferentes autores y la bibliografía respecto de la tasa de pasaje, la cantidad de fibra que absorbe el animal y el óptimo desde el punto de vista productivo o, si se quiere, económico. Hay quienes dicen que cuanto más come el animal, más convierte y es más redituable desde el punto de vista económico, y hay otros que dicen que una alta tasa de pasaje baja las oportunidades de digerir esos alimentos del animal, entonces hay menos aprovechamiento desde el punto de vista económico. Eso no es bueno. ¿Podés esclarecernos un poco estos conceptos y darnos tu opinión, si la tenés formada, de cuál sería el óptimo? Sí, perfecto, Mauro. Mira, matemáticamente, cuanto hablemos no de lo que el animal come en kilo de materia seca, sino
hablemos de cantidad de megacalorías que ese animal consume por día, ¿no? Matemáticamente, si consume más megacalorías por día, ese animal ganaría más peso y tendría mejor conversión, porque la cantidad de megacalorías que necesita para mantenimiento son fijas, ¿no? Ligadas al peso metabólico del animal, es una cantidad fija. Todo lo que come arriba de mantenimiento va todo a producción, va todo a ganancia de peso y por lo tanto mejor conversión, ¿no es cierto? Matemáticamente yo creo que eso es cierto. Ahora, hay algo que nosotros insistimos mucho, que es manejo de comedero, porque una cosa es la matemática y otra cosa es lo que pasa en el fito día a día, ¿no es cierto? Si de golpe un animal se quedó con hambre 2, 3 días y de golpe le subimos para maximizar su consumo y nos pasamos de vuelta en cuanto lo subimos, ese animal va a terminar consumiendo de más porque se quedó con hambre el día anterior. Entonces, ese consumo de más muchas veces nos trae consecuencias negativas. Que dentro de un corral, acordate que en el corral no estamos manejando individuos, estamos manejando una población, es un grupo de animales, pero dentro de ese grupo de animales, algunos animales, el comilón que se quedó con hambre el día anterior, hoy va a comer más, para asegurarse. Y a veces, el comer un 10% más en ese día, no está capacitado para absorber esos ácidos, ¿no? Y entra en una acidosis subclínica, que no necesariamente la vamos a observar, ¿no? Porque es subclínica. ¿Y qué va a pasar? A los 3 días, por 3 días comió menos, ¿viste? Entonces tenemos la típica, cuando esto pasa en dimensiones más grandes, vemos la típica curva de serrucho de consumo del corral, porque hay algunos animales dentro de ese corral que vienen así, ¿no? Comen mucho, baja mucho, baja mucho. Entonces, hay escuelas que dicen, bueno, capaz que si le cortás la cantidad de comida que le das en forma permanente, siempre le das 5% menos de lo que querrían comer, sería una forma óptima para que no haya este animal angurriento no sobreconsuma. Perfecto. Pero en la práctica es imposible saber, porque no sé exactamente cada día cuál es el consumo máximo que tendría ese lote de animales en un corral. ¿Es el 2,5? ¿Es el 2,4? Porque cada día el animal, como nosotros también, vamos a variar un poco cuánto queremos comer, por cuestiones ambientales, por cuestiones de tipo de dieta, un montón de factores hacen que es imposible determinar cuánto exactamente querrían comer voluntariamente los animales y a partir de eso le bajo el 5%. Porque si no, lo que puede estar pasando es que le voy a estar bajando megacalorías totales a todos los animales, asumiendo que estoy haciendo el 5% menos de lo que querrían comer. Pero ¿qué va a pasar? De vuelta, la matemática. Querrían comer más, querrían ganar más de peso, querrían tener mejor eficiencia de conversión, pero no lo están logrando porque yo le estoy cortando la cantidad de alimento. Entonces, ahora vamos a la parte práctica. ¿Qué hacen los fieldos? Los fieldos bien manejados tratan en todo lo posible de maximizar consumo. Pero maximizar consumo mirando las curvas de consumo. No maximizar consumo y después veo las curvas de consumo y son un serrucho total. ¿Por qué? Cuando hay serrucho total en las curvas de consumo, tengo días de muchísimo inventario en el comedero. Muchísimo inventario en el comedero significa que estoy tirando comida. Porque al fin y al cabo esa comida se pone vieja y la voy a tener que tirar. Entonces, quiero maximizar las megacalorías por día y no quiero desperdiciar comida. Esos son los 2 puntos más importantes. Así que de nuevo, lectura de comedero es fundamental. Fundamental. Y esto ya está recontraprobado. Más si vemos, es muy interesante visitar los fieldos, los más corporativos, ¿no? De Estados Unidos, que están en el sur,
para ver cómo manejan esto, ¿no? Ya los tienen tan afinado lo que es lectura de comedero, mirar curvas de consumo, y todo con el objetivo de maximizar el consumo, ¿no? Claro. Pablo, recién mencionaste la acidosis subclínica y según entiendo los animales de alta performance y que están en sistemas tan intensivos casi que conviven con la acidosis subclínica o están ahí muy cerquita de una fina línea que está en equilibrio. ¿Ustedes tienen alguna forma de darse cuenta o detectar cuando el animal entra en acidosis subclínica? Y te explico por qué me pregunto esto. Si hubiese alguna manera de averiguarlo, probablemente se pudieran tomar medidas como para prevenir males mayores, porque una vez que se desencadena la acidosis, ya estamos con un cuadro patológico más complejo. Claro, ni hablar. Mira, lo primero es evitar inclusive la acidosis subclínica, ¿no? Y ahí es donde, de vuelta, manejo de comedero, curvas de consumo. Si mis curvas de consumo son parejas, sin altibajos, sin serrucho, mi performance es buena, tengo buena ganancia de peso, buena conversión, ya me está planteando la situación de que las cosas andan bastante bien. Después, ¿qué hago? Después puedo mirar bostas, puedo entrar al corral y caminar con bostas, siempre puedo ver alguna bosta más líquida dentro de un corral, no pasa nada. Pero lo que después voy a mirar también son mis errores de carga de ingredientes en el mixer y mis errores de entrega de comida. Si ya te digo que si las performances son buenas y mis curvas de consumo son buenas, lo más probable es que también mi curva de mis errores de carga de ingredientes y descarga en los corrales también son buenas, ¿no? Como que va todo junto. Después, el uso de aditivos, ¿no? Una gran ventaja de la monensina es que la monensina, en inclusiones de 30 ppm para arriba, limita consumo. ¿Y qué hace esta limitación de consumo? La limitación de consumo aparentemente la hace por animal. No es que no es que a todos los animales les voy a dar 5% menos de comida. No, al angurriento, como comió más, también va a recibir más miligramos de monensina. Entonces es como que le está haciendo un efecto individual, ¿no? A cada animal. Al que come menos, al que comió, en vez de comer 10 kilos de promedio del corral, está comiendo 7. Y la cantidad de miligramos de monensina es menos. Y por lo tanto, si es menos, también ese efecto de controlar consumo va a ser menor. Pero si mi promedio es 10 y tengo un animal que come 14 kilos, ese que está comiendo 14 está recibiendo mucho más miligramos que lo que estoy apuntando como promedio, ¿no? Entonces lo va a frenar más al angurriento. Esa es una gran ventaja que tiene la monensina. Claro. Digamos que aparte de ser dosis dependiente, es selectivo. De acuerdo a la cantidad que ingiere, va a tener un efecto relativo a la cantidad de principio activo que pudo ingerir cada animal. Exacto. ¿El Asalocid trabaja más o menos de la misma manera, Pablo? Sí, pero es más débil como ionóforo. Hay estudios hechos hace tiempo ya, mostrando que es mucho más débil. Sobre todo en la parte de consumo, ¿no? Es mucho más débil como con este tema de restricción de consumo. Por eso es que prácticamente no se lo usa en dietas de terminación, ¿no? Quizá en algunos casos se usa en dieta de adaptación, ya que no tiene esta limitante de consumo. Algunos dicen, bueno, no le voy a poner monensina porque me limita el consumo, le pongo la salocid en adaptación, entonces tienen un ionóforo, pero no tienen la limitación de consumo. Mi argumento ahí es que el animal está comiendo tan poco en recepción que en realidad no me preocupa tanto, ¿no? Claro. Volviendo al consumo de esta dieta de adaptación y perdón por volver un poquito atrás, pero quiero aprovechar ya que tocaste el tema y atando con otro concepto que mencionaste recién, que es la frecuencia de oferta de comida.
esos animales que recién llegan, que no tienen un rumen adaptado, que en definitiva no tienen el rumen desarrollado, ¿necesitan mayor frecuencia en el suministro de comida o la frecuencia es la misma que se da para todos los animales, que normalmente es 2 veces al día? Bien, mira, eh, es, yo diría que el rumen, eh, estaban tomando un poquito de leche de la madre, ponele, o nada, si ya es un novillito destetado, no tienen el rumen desarrollado para el consumo de granos y fermentación, ¿no? Tampoco tienen el tamaño del rumen final, porque todavía no terminó de desarrollarse, como porcentaje del peso vivo. Eh, pero para mí lo más importante ahí es, número uno, enseñarles el comedero, que no tengan miedo al comedero, y a veces lo ideal ahí es recibir los animales en el comedero ya con un heno, por ejemplo, un heno de buena calidad. No necesita hacer una alfalfa de 20% de proteína, un heno de eh, avena, ideal, un heno de cebada, un heno de pastura, de buena calidad, sin moho, no humedecido, ya distribuido en el comedero, cosa que los animales que ya conocen el pasto, y esto es lo más parecido al pasto, que lo que ellos comían, ¿no? Se van a sacar al comedero, lo van a picotear. Entonces ya aprenden de que ahí está la comida. Y después, ese primer día o segundo día, ya ofrecerle una dieta de recepción. Eh, y ya normalmente, si no son animales muy, muy ariscos, ya en el segundo día ya va con dieta de recepción. Eh, Esa dieta de recepción, si es húmeda sobre todo, para mí es importante que esté fresca. Entonces yo ahí pensaría, doy una vez, 2 veces o 3 veces de comer por día. Depende de la dieta que tenga y depende qué frescura tenga en el comedero. Y si estoy en el medio del verano y tengo una dieta de más del 50% de silo, no voy a dar una vez por día. Porque a las 2 horas, con el sol y el calor, la superficie de esa dieta es completamente distinta que lo que yo le puse al principio. Entonces, yo tengo que atraer los animales a esta comida y por lo tanto me parece que es muy importante el que esa comida esté fresca, fresca, con buen olor, para atraerlos, ¿no? Está muy claro el concepto. A propósito, y te hago solo una pregunta más, no te vamos a robar más tiempo. Eh, ¿Sugerís la utilización de estimulantes del consumo como saborizantes en esa dieta inicial? Mira, es difícil. A veces los saborizantes juegan un rol más para para el productor que para el animal. Es difícil. Eh, Hay pocos datos eh, repetibles en cuanto a saborizantes, ¿no? Eh, a veces sí, hay algunos saborizantes de vainilla, pero los datos son, no hay tanto dato en el tema, ¿no? Para mí, si yo hago bien lo otro, si yo eh, estimo correctamente cuánto deberían comer los animales, que normalmente no van a comer más del 1,5% del peso vivo, el primer día, segundo día. No le voy a dar el 2% del peso vivo, o el 3%, porque me va a sobrar comida. Entonces a los 3 días tengo comida vieja. Si yo cometo estos errores, no hay saborizante que me salve. Yo pondría todo el foco en este otro tema que son de criterio, ¿no? Sí, clarito. No hay mejor olor que el de la comida que uno está acostumbrado a recibir, así que un buen olor a pasto fresco es un atrayente suficiente como para estimular ese consumo. Exacto, exacto. Y que descansen porque muchas veces los colocamos en un corral al lado de los corrales porque lo vamos a trabajar en 2 días, pero a veces nos olvidamos que ese corral, pasan los camiones, hay 2 perros ladrando, pasa el personal, entonces el animal no descansa, aunque el piso esté seco y se puedan echar, el animal está, viste, atento, no está descansando, no baja la guardia. Claro, claro, es fundamental.
Pablo, la verdad que en esta charla hubo varios conceptos, pero en particular un par de ellos que voy a tomar nota porque son súper aplicables. Los conceptos que mencionaste de la monensina y la dosis dependencia está muy buena. Lo voy a anotar para no olvidármelo porque lo quiero tener en cuenta. Y en general fue muy esclarecedor por qué la importancia de la dieta para recibir estos animales y la importancia de respetar los tiempos de adaptación para llegar después a una buena performance y un buen resultado final. Así que te agradezco mucho, lamentablemente el tiempo es acotado, de esto da para hablar toda una tarde, pero creo que los conceptos que nos compartiste son suficientes como para por lo menos empezar a entender todo este proceso que muchas veces pasa desapercibido, pero que es súper importante porque si no tenemos un buen arranque, los problemas pueden aparecer después. Así que muchísimas gracias y seguimos en contacto. En cualquier momento podemos retomar algún otro tema que tenga que ver con estos conceptos aplicados que le sirven realmente a la gente a la hora de ir al corral esta tarde o mañana y poder pensar en lo que se estuvo hablando en esta charla cortita pero muy fructífera. Muchas gracias, Pablo, y será hasta la vuelta. Muy bien, adiós. Gracias, hasta luego.